pero creo que sí vamos a poder hacerlo. Bien, entonces, lo primero que yo quiero hacer, y por favor, en cualquier momento, siéntanse en la libertad de participar. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, algún cuestionamiento, para ir tratando de clarificar las ideas que vayamos presentando en la asignatura. También, por favor, coméntenme si en algún momento llegan a tener dificultades para oírme o dificultades para ver la pantalla, como para que pues tengamos siempre el contacto adecuado. Estoy en un espacio acá donde la conexión pues parece estar bien, la conexión de Wi-Fi, pero pues en cualquier momento que se presente algo, pues por favor me lo van haciendo saber. Entonces, lo primero que yo quisiera, digamos que presentar el día de hoy es como la estructura del curso. Y cuando yo hablo de la estructura de un curso como estos, que está muy enfocado, que tiene un objetivo muy específico, como lo es la discusión acerca de los elementos que componen un proyecto de investigación. Pues en ese sentido la estructura lo da los elementos del proyecto de investigación. Y entonces lo que estoy presentando en este momento en pantalla son, de alguna forma, la presentación estándar, y cada uno de ellos representa una fase dentro del desarrollo de este tipo de procesos. Entonces, cada uno de esos pasos representa un bloque conceptual en el cual iremos profundizando. Es decir, cada una de estas fases o cada uno de estos procesos o cada uno de estos temas naturalmente tiene una cantidad grande de definiciones, de teorías, de referentes, de conceptos sobre los cuales nosotros iremos profundizando a la medida de los temas. Dime, perdón, Dayana. ¿Dónde dice que son de seleccionar? No te oigo bien. ¿Me decías? Perdón, ¿alguien escuchó lo que ella dijo? Yo no pude escuchar bien. ¿De qué está Profe, creo hablando? que fue que se le activó el micrófono más. Ah, ok. Profe, qué pena. Se me activó un momento, qué pena. Ah, ok, perfecto. Listo. Perdón, pensé que te estabas dirigiendo a mí y no te podía entender. Bien. Entonces les estaba diciendo que esa caracterización o esa clasificación estándar y usual que ustedes pueden realizar en cualquier texto que trata sobre los diversos aspectos de la investigación, esa presentación estándar estructura nuestro curso. Entonces, de alguna forma establece 4 bloques. Tal vez hay algunos bloques o subbloques de cierta importancia que tendremos que ir discutiendo, pero digamos que esta es como la idea general de lo que compone un proyecto de investigación. Entonces, la idea es que teniendo, digamos que 16 sesiones, incluyendo la de hoy, la idea es que cada uno de estos bloques componga aproximadamente 4 semanas o un mes para discutir con el mayor detalle posible y para poder ejercitar cada uno de esos conceptos que aquí se presentan. Entonces quiero hablar muy por encima para después eventualmente en las clases ir profundizando sobre cada una de estas temáticas que vamos a discutir y tratar de darle la estructura a este curso para que ustedes vayan viendo cuál es como la línea conductora de la temática. Entonces, lo primero, todo proyecto de investigación o toda investigación que se realice parte de un problema sobre el cual se trata de generar un nuevo conocimiento. Hoy voy a tratar más adelante de presentar como las ideas básicas
de lo que es un problema de investigación y tratar de ejemplificar. Pero digamos que a grandes rasgos, lo que caracteriza un problema investigativo de cualquier otro tipo de problema cotidiano, de una asignatura específica, es que en un problema de investigación siempre subyace la necesidad de la generación de un nuevo conocimiento. Voy a profundizar, como les decía, eso a continuación. Esto es simplemente como la presentación, pero es para que se vayan haciendo la idea de cómo es el funcionamiento de esto. Paralelo al desarrollo de un problema de investigación, emerge lo que uno llama la pregunta de investigación, que es la pregunta a la cual uno trata de darle respuesta a partir de la indagación que uno realiza. Entonces, estos dos conceptos van a ir hermanados durante nuestra presentación de este curso. Problema-pregunta. Vamos a tratar de ver qué es lo que diferencia. Muchas veces, y algunos autores presentan la diferenciación entre problema y pregunta simplemente como una diferencia en cuanto al tono en el cual se presenta. Vamos a ver que no, o mejor dicho, vamos a ver que sí, que hay una diferencia en el tono, pero que hay una diferencia más amplia con respecto a lo que corresponde al problema en sí y lo que corresponde a la pregunta. Una diferencia de significado, por decirlo de alguna manera. Pero digamos que los dos conceptos siempre van muy relacionados y son los que enmarcan nuestra primera parte de este curso. Una vez uno tiene, digamos que caracterizado su problema y caracterizada su pregunta específica, el paso que viene a continuación es mirar qué es lo que se ha hecho con respecto a esa problemática que uno está interesado en indagar. Y también tratar de construir una teoría que fundamente nuestro proceso de investigación. Todo proceso de investigación, por más empírico, por más aplicado, por más concreto que sea, siempre tiene una teoría que lo sustenta. Unos conceptos, unas definiciones, unas afirmaciones que se han desarrollado previamente y que es lo que fundamenta el trabajo que se va a hacer sobre la investigación. Entonces, todo ese segundo bloque va a corresponder a la discusión de qué es realmente la revisión de literatura, lo que algunos llaman los referentes investigativos. Cómo consultar, cómo delimitar de manera adecuada esa búsqueda de lo que se ha hecho con respecto a el campo, el objeto de estudio o el problema que se va a discutir. Y vamos a discutir qué o cómo se construye un marco teórico apropiado para el proyecto que uno pretenda desarrollar. Estos dos conceptos también están muy hermanados y también pasa muchas veces que uno en el quehacer investigativo confunde y no sabe o no sabe diferenciar entre lo que es la revisión de literatura, lo que es la búsqueda de los referentes y lo que es la construcción de ese marco teórico. Entonces nosotros también vamos a abordar esas preguntas esenciales de caracterización acerca de estos dos conceptos. El tercer gran bloque es la parte metodológica. Si yo tengo un problema y yo quiero darle respuesta y yo quiero indagar sobre un nuevo conocimiento para darle respuesta a ese problema, yo tengo que determinar una metodología o una secuencia de pasos que me permita determinar ese nuevo conocimiento, que me permita sacar conclusiones, que me permita obtener resultados, que me permita contrastar hipótesis. Aquí las hipótesis de investigación también hacen parte de ese constructo de la investigación. Entonces, en la tercera parte vamos a discutir los diversos enfoques metodológicos que hay de manera muy general, y ya quiero hablar de la generalidad de este curso.
De manera muy general, vamos a discutir qué enfoques metodológicos hay, qué metodologías, qué tipificación hay, que si es un enfoque cualitativo, que si es un enfoque cuantitativo, que si es un enfoque mixto. Vamos a estar discutiendo y llenándonos de elementos para escoger la metodología apropiada para nuestro proyecto de investigación. La última parte, que ahí me faltaría como una pequeña frase, que es la parte de resultados, análisis y conclusiones, corresponde, digamos que a lo que uno espera, a los productos que uno espera obtener de su proyecto investigativo. Entonces, vamos a discutir ahí, naturalmente, cómo se analiza de acuerdo a la metodología seleccionada la información proveniente, los datos provenientes de la indagación que se realiza. Entonces, esto implica, digamos, que una secuencia en la cual uno obtiene unos resultados o evidencia unos resultados. A partir de la investigación, analiza esos resultados y a partir de ese análisis establece algunas conclusiones que generan el nuevo conocimiento obtenido a partir de la problemática de investigación. Entonces, digamos que de alguna forma lo que acabo de mencionar o lo que acabo de presentar es esa estructura de trabajo que uno siempre tiene en la cabeza y que de hecho se hace patente cuando uno revisa cualquier artículo investigativo, porque en casi cualquier artículo investigativo tiene esa misma estructura. Primero presenta un problema, presenta una pregunta, luego presenta una, es que se me olvida siempre cuál es la otra palabra que se... ya. Siempre presenta como un estado del arte o revisión de literatura de las investigaciones. A continuación presenta la teoría en la cual se sustenta, luego viene una metodología y luego viene la parte de los resultados, los análisis y las conclusiones. Entonces, esa estructura que presento ahí es la que nosotros vamos a seguir y siempre vamos a tener, digamos que patente, en el fondo, a la hora de desarrollar los distintos temas de esta asignatura. No sé si hay alguna inquietud en este momento con respecto a algo de lo que he mencionado. No sé si mi presentación ha sido lo suficientemente clara con respecto a esta estructuración que se ha hecho de la asignatura. Quisiera oírlos a ustedes, a ver si hay algo que quieran como mencionar o agregar con respecto a esto. O que me confirmen si me están oyendo y si están de acuerdo con... Si están de acuerdo y si están claros con respecto a lo que he mencionado. ¿Qué me dicen? Sí, profe, todo está muy claro. Bien. Ya discutido esto, o ya mencionado esto, quiero hacer algunas consideraciones con respecto a la naturaleza del curso y con respecto a la... que no quiero como trillar la palabra metodología, entonces voy a utilizar también la palabra con respecto a los procedimientos del curso. En primer lugar, hay un aspecto que me parece muy importante sobre el cual llamar la atención y sobre el cual ustedes tienen que estar bastante claros. Este es un curso que, de acuerdo a lo que he revisado, pues tiene estudiantes de diversas asignaturas, pero de diversas carreras, excúsenme por el lapsus. Es decir, aquí hay estudiantes, yo diría que de todos los programas que ofrece la universidad. Y todos esos programas, o en general esos programas, hacen parte de campos de conocimiento distintos. Aquí hay profesionales o estudiantes de ingeniería, aquí hay estudiantes de ciencias económicas, no sé si habrá estudiantes de arquitectura, no sé si habrá estudiantes de la carrera de estadística o de negocios internacionales o de todos esos programas, pero lo que sí sé es que esto está muy variado. Y en ese sentido, yo quiero ser muy claro en cuanto a que no hoy o en este curso no se van a discutir muchos aspectos específicos de los procesos de investigación como detallados
o relacionados a campos del conocimiento. Es decir, yo no puedo por diversas razones. Yo no puedo a ustedes decirle, no, miren, les voy a mostrar cómo se redacta un proyecto en ingeniería, o cómo se redacta un proyecto, o cómo se realiza un proyecto en economía. Yo tengo que hacerlo lo más general posible. Y aquí lo que ustedes van a ver más que nada son conceptos e ideas generales. Que ustedes mismos, que son los realmente conocedores de su campo del conocimiento, tratan de aterrizar a sus correspondientes carreras. Es decir, estas ideas, estas estructuras que recorren transversalmente la investigación en cualquier campo del conocimiento, tienen ustedes que irlas ubicando dentro de su correspondiente interés, de su correspondiente, digamos que, contexto académico. Eso yo quiero clarificarlo mucho porque a veces se pueden presentar, o temo yo que se presenten problemas como profe, pero es que mi problema o mi proyecto o mi tesis específica es sobre tal cosa. ¿Cómo hago acá para estructurar el proyecto? Yo les puedo dar ideas generales, pero con respecto a las ideas específicas del campo, no es mucho lo que yo puedo aportar, porque pues en primer lugar no soy, digamos, profesional ni de ingeniería, ni de economía, como para decirles, no, miren, en economía se hace esto, en ingeniería se hace esto. Esto es más una visión amplia y general de lo que es el proceso de investigación. Eso no quita que, por otro lado, yo quisiera, déjame terminar la idea, ya te doy la palabra, yo quisiera que ustedes me hablaran de sus intereses específicos y que nos hablaran de sus intereses específicos de investigación, como para que nos vayamos ubicando y ejemplificando a la luz de esta teoría cómo dar o mejorar las propuestas que ustedes tengan. Dime, María Camila, ahora sí. María Camila, ¿habías levantado la mano? ¿Me escuchan todos o no me están oyendo? Sí se escucha. Pensé que María Camila había levantado la mano porque tenía una inquietud. ¿Listo, María Camila? ¿Sí o no? Que no. No, profe, qué pena, se me activó. Ah, bueno. Perfecto. Bien. Entonces les estaba diciendo que por más que tratemos de darle una visión general a la teoría que presentamos, sí quisiera yo, eventualmente, a medida que vayamos desarrollando los temas, que ustedes me vayan comentando como cuál es su interés investigativo específico. Posiblemente no pueda entender yo la dimensionalidad ni el alcance de cada uno de los proyectos. Tal vez no entienda ni siquiera, por decirlo de alguna forma, los conceptos básicos de el objeto de estudio que ustedes estén tratando de indagar. Pero sí por lo menos nos sirve, como les decía, para ir tratando de caracterizar y de ejemplificar dentro de este marco cuál es la orientación que tiene el proyecto o la idea de cada uno de ustedes. Tengo entendido que este curso, es más que tengo entendido, es como una hipótesis, que este curso lo toman, no sé si de manera obligatoria o de manera electiva, con el fin de tratar de estructurar sus proyectos de trabajo de grado. Entonces, asumo que algunos o varios de ustedes ya tienen, digamos, que alguna idea de un trabajo de grado. Entonces, la idea es que estos elementos les aporte para estructurarlo de la mejor manera posible. Quería hacer como esas consideraciones como para clarificar la naturaleza de este trabajo. No sé si hay alguna inquietud por el momento. No sé si estamos, digamos que, bien y de acuerdo con lo que se está presentando. ¿Alguna inquietud con respecto
a la estructura operativa de este curso? No, no, señor. ¿Todos bien? Bien. Bien. Listo, pues. Entonces, quiero que hablemos ahora sí de lo operativo de este curso, porque quiero ser como muy franco y muy honesto con ustedes con respecto a lo que está sucediendo. Este curso, como les mencionaba hace un ratico, yo lo tengo inmediatamente a continuación de una clase que yo doy en el Ecocampus, de 9 a 11. En el Ecocampus no vi hoy, y no sé si la habrá, no sé si ustedes han pasado por allá de hecho, no vi como una infraestructura como para que yo pueda dar la clase virtual desde allá. Porque allá está, digamos que todos los salones son muy pequeños, son muy pocos, perdón, están muy ocupados, porque no veo un espacio en algún lado donde me pueda sentar con mi computador para dar la clase, porque la conexión en internet no sé qué tan fiable sea. Tengo entendido que hacia el lado de abajo de la circunvalar la conexión es buena, pero ahí no hay ningún espacio. Tengo entendido que hay espacio en la parte de multiservicios, pero creo que la conexión no llega del todo bien. Entonces, en ese sentido, mientras se clarifica algo, yo prefiero dar esa sesión de clase desde el Ecocampus, perdón, desde FENAL, pero pues eso implica un desplazamiento que para mí en particular es muy lento de hacer. O sea, no es algo que les interese, no es, digamos que, de su resorte, pero pues yo tengo una discapacidad en una pierna que me impide correr. Yo no puedo bajar corriendo desde el Ecocampus de FENAL. Por lo tanto, me voy a demorar, digamos que algún tiempo en llegar. Yo trato, hoy digamos que acabé muy sobre las 11 la otra clase, voy a tratar de salir un poco antes y voy a tratar de bajar lo más rápidamente posible, pero en condiciones normales yo no puedo garantizar que esté a las 11 en punto, conectado para dar la clase. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que en estas sesiones de clase tengan un poco de paciencia. Yo sé que puede ser un poco hardo sentarse ahí y esperar hasta que yo llegue. Los que me conocen saben que yo en general trato de ser muy puntual al llegar a mis clases, pero pues es que en este caso estamos bajo una situación muy especial. No lo digo a tono de crítica ni mucho menos, sino que es un hecho dado. Yo tengo que moverme del Ecocampus hasta FENAL para dar esta sesión de clase. Entonces es como que tengan paciencia, me esperen unos minutos. Igual yo estoy tratando de comunicarme a través de mi celular con este grupo, como para irles contando, miren, ya voy bajando, miren, ya estoy a 5 minutos, espérenme 5 minutos más. Pero igual les voy a pedir que tengan como bastante paciencia con respecto a esta situación. Yo creo, me parece que posiblemente algunos de ustedes tienen los mismos problemas. De hecho, creo y pido excusas por no haber respondido el correo con tiempo, pero creo que una estudiante de acá me manifestó alguna situación particular que tiene que salir más temprano porque tiene que tomar la clase desde la casa y luego tiene que venir aquí a presencialidad. O sea, todos estamos viviendo esas situaciones. Y en respuesta a ese correo y en respuesta a la situación en general, miren, no se inquieten si no pueden asistir a las sesiones. Esto está siendo grabado y yo comparto las grabaciones a través de la plataforma Moodle, como para que ustedes no tengan como ese problema de que no es que no, me toca irme temprano o muy tarde o no pude entrar porque me falló el internet. No se inquieten por eso, la asistencia no es obligatoria. La asistencia no es obligatoria. Es ideal que traten de asistir en la medida de lo posible, pero no se va a tener en cuenta la asistencia, ni los va a perjudicar y la clase va a ser grabada. ¿Qué me decía Johan?
Profe, es que digamos que yo tengo como el mismo problema que usted, estoy en la universidad y salgo de clase a las 11. Entonces no sé si usted tiene un salón disponible en Fenalco desde el cual está dando la clase para que pues los que estemos en la universidad o por ejemplo yo quisiera asistir a la clase, pues por llamarlo presencial, no sé si tenga que conectarme o algo así, pero pues como que tener el espacio adecuado para recibir la clase, ya que pues salgo a las 11 y no puedo dirigirme, digamos, a la casa a recibir la clase. Yo, o sea, o sea, o sea, es que tú hablas y estás hablando por mí. O sea, yo no tengo un espacio asignado para esta sesión de clase de manera presencial. O sea, yo en este momento No, estoy ocupando un salón que, o sea, que sí, no me sí, ha sido por asignado. eso, eso te quería preguntar, que si tú nos podrías avisar como en qué salón vas a estar o algo así, para Sí, los que tengamos también el mismo problema, pues poder llegar a ese lugar. No sé si sea posible. listo. Sí quiero plantearlo de la manera más franca posible. Sí, o sea, yo puedo hacer eso, decirles, miren, yo estoy en tal salón, aquí hay unas sillas, pueden sentarse acá y desde aquí tomar la clase. Hay unos detalles particulares que sí quisiera mencionar con respecto a eso. No hay, aquí donde estoy, por ejemplo, en este momento, no hay un video link como para que yo pudiera proyectar esto que estoy proyectando en el tablero. Entonces, en ese sentido, si tú vienes en esa condición, sería como sentarte a mi lado y para ver la proyección de la pantalla tendrías que tener tu ahí mirando. Por el momento, si aquí estoy viendo un video compactado. O sea, este fue un hueco que logré encontrar en una Sí, parte profe, para claro, poderla armar. se llevaría pues el equipo y solo como por tener el espacio adecuado, pues sería como que para que nos avisaras en qué aula vas a Listo. estar o algo así. Lo otro que quiero mencionar, soy como muy franco. O sea, yo estoy literalmente ocupando este salón. Este salón no me ha sido asignado. A cada momento tengo el temor de que venga que lo clase. Y entonces ese tipo de inconveniente se presentaría con ustedes acá. Si me hago entender, o sea, si ahorita viene una persona y me dice, no, no, pues yo tengo clase, tengo que dar clases de salud, tengo asignado, me toca moverme. Y si ustedes están conmigo, les toca moverse. Digo, quién sabe hasta dónde. Eso es un problema. Voy a intentar, y esto lo voy a discutir ahorita, apenas terminemos la... Yo quisiera que me dijeran si tengo algún espacio fijo desde el cual esta sesión virtual. O sea, mi otra alternativa, que es algo que preferiría no hacer, es salir de la clase de las 11 e irme hasta mi casa. O sea, no vivo tan lejos de la universidad, pero siempre me toma tiempo llegar a la casa. Pero en este caso, ahí sí, no, o sea, en mi casa no lo tengo mal, no habría espacio para que ustedes vean acá, por decirlo de alguna forma. Entonces, o sea, sería algo que dependería del día y dependería de la situación. Y yo estoy haciendo y voy a hacer los trámites para que me asignen un espacio, el cual yo pueda dar la sesión de clase y ojalá sea un espacio donde algunos de ustedes que estén aquí cerca también momento puedo garantizar eso. O sea, cuando lo pueda garantizar, yo les digo, aquí está el cosa, vengan para acá y aquí a la siguiente clase. Pero no es algo que yo pueda garantizar porque no es algo que depende de mí. Si me hago entender, excusas por eso. Sí, 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 profe. Sí. Sí, o sea, yo muy concreto con eso, muy claro.
porque por ejemplo, lo que digo, tenemos eso, y es que se peguen la subida hasta acá, cuando lo que obviamente, digamos, son ideas muy breves. ¿Cómo empezar? Hay alguna otra pregunta. Con respecto a la evaluación o a las actividades de evaluación, se está entregando para todos. Ah, juepucha. ¿Me escuchan bien en este momento? Sí, profe, a Profe, en este momentos. momento sí, pero Ajá, hace se va. poquito no. Listo, pues. Entonces les estaba diciendo, repito lo que estaba diciendo. Les estaba diciendo que no sé si van a escuchar que lo que voy a hacer a continuación es como mostrar algunos conceptos e ideas básicas de lo que es la investigación. Eh, este curso, y lo sé porque yo lo tomé en alguna ocasión, corre el riesgo siempre de convertirse en un curso ladrilludo, un curso de lo que uno ve es como texto, 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 y lo que uno hace es como leer, 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 y eso puede aburrir a la gente. Entonces, yo no quiero, así como hacer una exposición de lo que es la investigación y hablar, mirar los distintos conceptos, las distintas definiciones, lo que han dicho otras personas. Quiero ser como muy concreto en los conceptos que yo vaya utilizando. Y entonces lo que yo quiero hacer a continuación es tratar como de presentar algunas definiciones tomadas de ciertos autores con respecto a ideas básicas de la investigación. Lo que les estaba diciendo a continuación, con respecto a la evaluación de esta asignatura, en eso sí me tienen que dar un poco de paciencia, o tener un poco de paciencia, con respecto a la estructuración de esa evaluación. A mí este curso me lo asignaron esta misma semana, o sea, yo no tenía, digamos, que presupuestado, tenía otro curso asignado. Entonces no he tenido tiempo de revisar como esa estructura de cómo vamos a evaluar, qué tipo de actividades vamos a hacer. Yo quisiera eso, decírselos de manera más clara y concreta de hoy en 8 días. Como decirles, miren, nuestro proceso de evaluación va a ser este, con tales actividades, vamos a hacer tales ejercicios, vamos a hacer tales cosas. Entonces, por si acaso alguien iba a preguntar, bueno, profe, ¿cómo va a calificar? Eso quisiera presentárselos de manera mucho más estructurada y bien presentada la clase de hoy en 8. ¿Listo? No sé si hay alguna otra inquietud con respecto a esto, a esta introducción a la asignatura que les estoy presentando. Igual levantan la mano, cualquier cosa. Entonces, como les decía, yo quiero traer aquí a colación como ciertas ideas básicas de lo que es la investigación o de lo que es un proyecto o un proceso investigativo. Y pues naturalmente, y esto es algo característico de este tipo de asignaturas que hacen parte de las ciencias sociales, porque pues, metodología de la investigación es parte de una ciencia social, pues nosotros tenemos que mirar definiciones y entrar a revisar en detalle las palabras que estructuran esa definición. Entonces, esta definición que estoy presentando acá de investigación es de Kerlinger. No recuerdo qué año, se me olvidó citar adecuadamente el año. Vamos a hablar también de normas de citación y normas APA, porque eso también hace parte del proceso investigativo. Pero la caracterización o la definición que da de la investigación Kerlinger, que es, digamos que una definición muy utilizada para los profesionales de la investigación y de la metodología, es ver a la investigación como un conjunto de procesos
Es decir, en la investigación se están desarrollando fases, se están desarrollando pasos, se están haciendo cosas que tienen unas características muy particulares. En primer lugar, son procesos sistemáticos, es decir, son procesos que, como les decía ahora, hay una serie de pasos a seguir. Es decir, la investigación no es por utilizar un término coloquial, un proceso a la loca, donde uno dice, bueno, voy a investigar, entonces voy a picar por acá, voy a hacer por allá, luego voy a devolver, luego voy a tomar estos datos, no, ya no tomo estos datos, más bien voy a aplicar esta metodología, sino que lo que uno hace en la investigación tiene que tener una secuencia, tiene que tener unas fases que está estructurada naturalmente por el marco metodológico. La metodología que uno escoge determina esa serie de pasos que sistematiza el proceso de investigación. Entonces, la definición o el enfoque al que se le da la palabra sistemático acá es que se encuentra regido por una serie de pasos que siguen un orden determinado de ejecución y que están organizados de forma lógica. Es decir, en un proceso investigativo, digamos que no se puede primero analizar y luego tomar los datos, por decirlo de alguna forma. O no se puede, en general, primero mostrar la teoría y luego ahí sí buscar el problema de investigación. Digamos que la estructura que mostraba al principio muestra esa sistematicidad del proceso investigativo. Y es muy importante tener eso en cuenta. Los pasos detallados de un proceso investigativo naturalmente dependen del objeto de estudio, dependen del campo del conocimiento, dependen de naturalmente el objetivo o el propósito de la investigación. Pero lo que sí es cierto es que tiene que ser una secuencia de pasos bien determinada, bien organizada y enfocada totalmente en el objetivo que uno se está proponiendo. Naturalmente el objetivo determina la estructura de la metodología que se va a seguir. Cuando Kerlinger utiliza la palabra crítico, y esto es una interpretación de otros autores que han leído a Kerlinger, lo hace en el sentido de que son procesos que tienen que estar siendo evaluados constantemente. Es muy importante tener claro el sentido de este término crítico. Cuando uno sigue ese proceso investigativo, uno no lo puede hacer como un robot siguiendo pasos totalmente predeterminados. Es decir, no es que me dicen, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, y entonces yo voy y hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Porque, y en esto digamos que yo quiero ser muy respetuoso, pero pues de todas formas tengo que decirlo así, porque ese tipo de trabajo no crítico, es decir, donde uno sigue órdenes sin revisar, sin evaluar el sentido del proceso, sin tratar de encontrarle márgenes de mejora, pues es un proceso, digamos, un poco más de nivel operativo, obreril, por decirlo de alguna forma, sin que esto sea despectivo, porque es, digamos que, una parte muy importante dentro de la estructura de cualquier proceso, el que hace. De hecho, es la parte más importante. Pero el trabajo investigativo tiene una intención diferente. Tiene la intención de que yo, en ese proceso de indagar, de investigar, de tratar de generar de nuevo conocimiento, yo vaya reflexionando sobre el proceso que se está realizando. Y que vaya viendo, uy, aquí hice mi investigación, tuve tales fallas en mi proceso de investigación, la toma de datos tuvo tales errores, la metodología no estaba totalmente adecuada a mi propósito. Entonces yo tengo que ir revisando, ser crítico con respecto a ese proceso evaluativo, a ese proceso investigativo. Y la otra característica que le da Kerlinger al proceso investigativo es que es empírico. En la investigación nosotros no nos atenemos a creencias,
O sea, yo quiero ser aquí muy claro. La investigación se emerge de hipótesis, claro que sí. Yo me hago hipótesis con respecto a los resultados que va a dar la investigación. Yo planteo una hipótesis de investigación. Pero en el proceso investigativo o en las conclusiones, yo no las puedo dar a partir de creencias, de imaginaciones, de prejuicios, sino que la investigación está totalmente aterrizada a lo observable. Algunos dirán, pero es que luego no hay investigaciones teóricas, luego es que no se hacen investigaciones que tienen un contexto netamente teórico. Y entonces yo aquí quiero ser muy claro, porque es un matiz muy particular de la palabra empírico, que uno siempre debe tener en cuenta. En cualquier proceso, incluso un proceso investigativo netamente teórico, uno está trabajando con objetos observables sobre los cuales uno recolecta y analiza datos. Yo aquí quiero hablar un poco de mí. Yo soy matemático y mi investigación, bueno, yo investigo digamos que en dos áreas, tengo dos maestrías, una en matemática y otra en educación. Y si yo me centro en la parte matemática, que es algo netamente teórico, pues uno diría, no, pero hay qué datos o qué observaciones está haciendo si no está trabajando sobre un mundo real. Pero es que por más que ese mundo no esté en esta realidad, en la realidad observable todos los días, ese mundo matemático es una realidad donde hay unos objetos que yo puedo observar, recolectar, analizar datos, visualizar, así no sean objetos de la realidad concreta sobre la cual nosotros vivimos. Eso es muy importante clarificarlo, es muy importante como enfatizarlo sobre el proceso investigativo. Hay personas que piensan que investigar es sentarse frente a una biblioteca y empezar a especular y empezar a, no sé, que es un trabajo netamente interno del cerebro. Hay personas que tienen esa preconcepción, pero eso no es así. En cualquier investigación, uno tiene que ir a alguna realidad, una realidad relacionada con su campo de conocimiento o con el campo de conocimiento sobre el cual quiere investigar. Y sobre esa realidad observar y hacer indagaciones empíricas. En toda investigación se recolectan datos. Ah, no, pero es que mi investigación es una revisión bibliográfica. Pues hombre, los datos que tiene que recolectar ahí son los libros o la bibliografía o los artículos sobre los cuales va a hacer esa revisión. Es muy importante tener en cuenta esa naturaleza empírica. Y como les digo, esta definición que ven ustedes acá, que es una definición de un autor muy específico, es una definición muy diciente en cuanto a la naturaleza del proceso investigativo. Entonces es importante que uno, cada una de las palabras que aparecen en esa definición, tenga claro el sentido en el cual se están poniendo ahí. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Aburrido? Bien, profe. Entonces, quiero pasar a la segunda parte de esa definición. Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Y es esta parte de la definición que le da la importancia, o mejor dicho, que pone en el centro del proceso investigativo la existencia de un problema. Cuando habla de fenómeno o problema, pienso yo, pero eso sí es una percepción personal, que es una diferenciación que no debería hacerse. Es decir, me explico, o sea, no es que esté cuestionando a un autor tan brillante como Kierkegaard. Pero lo que yo digo es, muchas veces cuando uno ve eso así, uno piensa que aquí hay una dicotomía
entre que una cosa que es un fenómeno no tiene nada de problemático. Y mi percepción es que esa disyunción o esa dicotomía no es una dicotomía exclusiva. Un fenómeno de la naturaleza o un fenómeno de cualquier campo del conocimiento tiene involucrada una problemática. Es decir, tiene involucrado unos hechos, o mejor dicho, estructura un problema. ¿Cuál es el problema? Entender el fenómeno. Entonces, cuando uno investiga acerca de un fenómeno, lo que uno está haciendo es problematizarlo. Es decir, mire, pasa tal cosa, no sé, voy a las ciencias naturales. El fenómeno es que la lluvia o la situación climatológica en tal lado funciona de tal forma. Entonces, si uno quiere indagar sobre ese fenómeno, o investigar sobre ese fenómeno, o explicarse ese fenómeno, tiene que darle una estructura problemática. Tiene que plantearlo en términos de un problema. Ahora, naturalmente tenemos que discutir esa definición o ese concepto de problema, porque pues, uno habla de problemas todos los días, pero en el contexto investigativo la palabra problema tiene una connotación muy, muy particular. Pero lo que es cierto es que esta definición que estoy mostrando acá, lo que hace, o una de las partes importantes ahí, es que pone como matriz generadora de investigación la existencia de un problema. Uno no investiga si no hay un problema. Eso puede sonar un poco extraño, pero es así. Si la situación sobre la cual uno va a investigar no es problemática, en un sentido muy concreto, que a continuación voy a presentar, entonces en ese sentido no es una investigación que valga la pena, o no es una investigación útil para la generación de nuevo conocimiento. Ahora, problema no quiere decir que sea un problema que me afecte o que me duela. Problema tiene una connotación muy específica en el contexto investigativo. Entonces, esto que quiero mostrarles a continuación es, por decirlo de alguna forma, la caracterización de lo que es un problema de investigación. Y es como estas ideas las que naturalmente pueden copiar, pueden escribir, naturalmente, pues esto va a quedar en la grabación, pero más que leerlo o entenderlo o escribirlo, lo importante es comprender el sentido de lo que aparece ahí. Entonces, quiero que miren, primero que todo, la caracterización o la definición de lo que es un problema de investigación. En un problema de investigación, siempre la búsqueda es sobre nuevo conocimiento. O sea, la relación entre investigación y conocimiento yo creo que es la más transparente y directa que puede haber. Alguna vez discutiendo con algún colega con respecto a esta idea del problema de investigación, sobre todo cuando empezaba en esto, nosotros discutíamos sobre el sentido de la palabra problema y cómo se caracteriza o especifica el problema de investigación de otro tipo de problemas. Y entonces digamos que la conclusión a la que llegábamos es que si un problema o una situación o fenómeno o hecho, como aparece ahí, se puede solucionar con algo ya conocido, pues eso no es investigación. Y yo creo que eso es algo tan evidente y tan de perogrullo que ustedes mismos dirán en este momento, pues obvio, obvio. Por ejemplo, digo, voy a poner un ejemplo muy coloquial. No, pues es que mi problema es que no tengo plata, por coger un problema de la cotidianidad. Pues, hombre, pues la solución o la respuesta a eso es consiga la plata. O sea, digo, el problema, digamos, un problema de plata diario, por decirlo de alguna forma.
Es decir, usted ya sabe cómo conseguir la plata, o trabaja, o vende algo, X o Y motivo. No hay un conocimiento nuevo para su problema en específico. Entonces, ese no es un problema de investigación. O no se requiere un conocimiento nuevo para ese problema específico. En cambio, los problemas investigativos está patente la búsqueda de nuevo conocimiento, de nuevas respuestas, de nuevas teorías, de nuevas explicaciones para resolver o solucionar el correspondiente problema. Entonces, esta definición, que es texto, ustedes pueden escribir, leer, precisamente da la estructura epistemológica de la investigación. Cuando hablo epistemológico me refiero a relacionado al conocimiento. Un problema de investigación o un problema para que sea de investigación es porque es un problema sobre el que necesitamos indagar o obtener nuevo conocimiento para poder solucionar. Yo creo que ese es el resumen, o diría yo que ese es el resumen concreto de esa definición que aparece acá. No sé si me van a entender. ¿Sí estoy siendo claro con mi exposición? Sí, señor. Como les digo, esto a veces puede ponerse un poco ladrillo, porque uno empieza a ver como texto, palabras, tal cosa, pero es cuando uno reflexiona sobre esos textos y cuando uno trata de interiorizar, que realmente encuentra como el aprendizaje con respecto a estas temáticas. Lo que viene en el segundo párrafo es como la ubicación de un problema de investigación dentro de un proyecto de investigación. Entonces, lo que me está diciendo ahí es que si yo quiero determinar un problema de investigación, yo necesito plantearme una pregunta con respecto al objeto de estudio en el cual estoy interesado. Escoger, por decirlo de alguna forma, una gran pregunta que yo me hago sobre algún hecho o fenómeno que llama mi atención. Por ejemplo, no sé, lo que pasa es que no me gusta entrar en ejemplos de un campo específico porque pues no los manejo, no los manejo. Pero por tratar de ilustrar esto con un ejemplo. Yo empiezo como a observar en mi profesión, en mi ejercicio profesional, ciertos procesos o ciertas situaciones y yo empiezo a preguntarme, oiga, ¿y por qué esto funciona así? O sea, ¿por qué este proceso se hace de esta manera? ¿O cómo podría yo hacer este proceso de esta otra forma? Y a partir de esa pregunta que uno se hace o de esa curiosidad que uno tiene sobre la situación, es que emerge el planteamiento de un problema. Porque uno dice, planteo esta pregunta porque tal situación o tal hecho o tal fenómeno específico se está presentando. Naturalmente, y ese es parte del ejercicio de la delimitación de un problema de investigación, naturalmente uno arranca con preguntas muy amplias, muy generales, muy poco específicas. Y entonces es parte del ejercicio de determinar un problema dentro de un proyecto de investigación, enfocar, focalizar mi pregunta hacia algo muy concreto. Ese ejercicio lo vamos a estar haciendo. Es decir, cada uno de ustedes debe tener alguna pregunta o problema en su cabeza, especialmente en lo que corresponde a sus proyectos de investigación o a sus tesis. Pero esa puede ser todavía una pregunta muy grande,
muy amplia, muy de un nivel demasiado general. Entonces lo que uno tiene que ir tratando de hacer es como ir focalizando, ir diciendo, no, mire, o sea, esta pregunta es demasiado amplia y obviamente no la puedo abordar en un proyecto de investigación. Voy a tratar de enfocarme en este aspecto específico de esa pregunta que estoy haciendo. Y entonces voy delimitando mi problema de investigación. Voy caracterizando la situación, dándole como algunas definiciones. Y esta es la parte donde entra de lleno lo que se conoce como la revisión de literatura o el estado del arte. Voy identificando qué se ha hecho con respecto a ese problema. Una vez yo logro como focalizar, mire, mi problema específico, concreto, es este, voy a identificar con respecto a ese problema qué es lo que se ha hecho hasta ese momento. A nivel investigativo, claro está. ¿Sí me siguen? ¿Sí voy bien? Sí, profe. Listo. Como le digo, esto es muy genérico. O sea, lo que estoy diciendo es la idea genérica de lo que es un problema de investigación. Como les decía al principio, no pueden ir a decirles, mire, un problema de investigación en ingeniería química o en economía se construye de esta y esta y esta forma. Porque cada campo de conocimiento pues, tiene sus propias particularidades. Pero estas ideas generales le ayudan a uno como a tratar de ubicarse sobre la construcción de este tipo de objetos. Bien, esto que viene a continuación, este párrafo que viene aquí al final, es un poco más de la forma en cómo se presenta o se discursa acerca del problema de investigación. Cuando ustedes estén sustentando su tesis o escribiendo su tesis o participando de un proyecto investigativo, lo primero que les van a preguntar es, bueno, ¿cuál es su problema de investigación? Entonces ustedes tienen o de manera escrita o de manera verbal presentar ese problema. Y entonces hay cierta estructura para presentarlo, como para que no se vea como una idea caótica. Y entonces hay ciertos componentes que deben hacerse evidentes a la hora de presentar ese problema de investigación a alguien para que entre a evaluarlo, a analizarlo o a estudiarlo dentro de ese proyecto de investigación. Entonces, primero tiene que formularse la pregunta de investigación. Luego tienen que delimitar el tema. Y tienen que exponer los antecedentes. Lo que se sabe con respecto a ese problema de investigación. Hay un aspecto final que no había mencionado hasta ahora que aparece en esta descripción. Y es lo que corresponde a la justificación del problema. Cuando a uno le hablan de la justificación del problema, a lo que a uno le están haciendo referencia es a una pregunta muy simple. ¿Por qué su problema es un problema? ¿Por qué es importante investigar sobre lo que usted está interesado en investigar? Y es algo que, por ejemplo, a nivel de presentación de proyectos de investigación, sobre todo teniendo en cuenta que uno comúnmente necesita financiación para sus proyectos de investigación. Eso uno tiene que saber explicar. Bueno, o sea, yo estoy investigando en esto, esto y esto. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante entrar a solucionar ese problema? Y entonces aquí aparece una justificación desde diversos puntos o desde diversos aspectos. Una justificación puede ser teórica. Me explico qué es una justificación teórica. Otros autores han determinado o han evidenciado la importancia de investigar esto.
se tienen antecedentes teóricos de que eso efectivamente es un problema de interés. Esa es una manera de justificar. Otra es, mire, a nivel empírico, a nivel concreto, esa problemática lleva a tal situación. Y yo necesito, o sea, y esa situación tiene implicaciones serias que puedo verificar o comprobar empíricamente dentro de la realidad social, la realidad natural, de la realidad en la cual se esté afrontando. Entonces, ese aspecto de la justificación del problema, o mejor dicho, de la justificación de por qué investigar en ese problema o sobre ese problema, es un aspecto importante a la hora de presentar un problema de investigación. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, naturalmente, aquí puse esto de objeto de estudio, que vamos a detallarlo posteriormente. Naturalmente, el planteamiento de un problema o el tipo de problema de investigación depende, pues, del objeto de estudio, depende del campo de trabajo en el que esté. O sea, un problema en ingeniería no tiene la misma naturaleza que un problema en economía, o que un problema en estadística, o que un problema en las ciencias naturales, o que un problema en las ciencias sociales. Aquí no hay ciencias sociales. En esta universidad no se ofrece ningún programa en ese sentido, creo, pero pues también uno puede hablar de problemas de investigación en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, en diversos campos. Entonces, estos son como una especie de ejemplo caracterizador que me gustaría que ustedes como que tuvieran con respecto a ejemplos de problemas que requieren una indagación o una investigación. Entonces, un problema puede surgir, por ejemplo, por problema de investigación o un objeto de estudio. Puede surgir, por ejemplo, de una necesidad social. Pues aquí podemos, por ejemplo, queremos explicar, interpretar o tratar de solucionar algún aspecto con respecto a la salud, a la educación, al empleo, a todo lo que corresponde el contexto social de la realidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, una pregunta o un problema en ese sentido, pues tiene esta naturaleza y tiene esta estructura. Otro tiene que ver con las ciencias naturales, por ejemplo, o con leyes que también los hay en la sociedad. Entonces, por ejemplo, queremos determinar leyes que expliquen ciertos procesos de la física, de la química o de las relaciones sociales, encontrar causas, por decirlo de alguna forma. También hace parte del problema de investigación en campos específicos del conocimiento. Tratar de relacionar o encontrar correlaciones entre ciertos fenómenos o situaciones. Es decir, yo tengo 2 o 3 o más situaciones, quiero tratar de establecer si hay alguna implicación entre una y otra. Es decir, si cuando pasa esto, o si cuando no pasa esto, siempre pasa esto, o si hay alguna contradicción con respecto a ese tipo de fenómenos. Y más adelante hay otros tipos de ejemplos que me gustaría que ustedes como que vieran, analizaran, como para que empiecen a ver dentro de cuál de estos pueden enfocar su problema de investigación. Es posible que no, es posible porque esto es solo una lista no exhaustiva de ejemplos de problemáticas de investigación que pueden ser abordadas en distintos campos del conocimiento. Es posible que usted diga, no, lo que yo estoy interesado en hacer no está dentro de esta tipificación. Pero entonces tratamos de encontrar alguna forma de caracterizar el problema que usted tiene dentro del marco que nosotros hemos establecido para las problemáticas de investigación. Es decir, ustedes pueden utilizar esto
como insumo para tratar de ir estructurando su problema de investigación en el proyecto en el que estén interesados. Esto era como lo que les quería mencionar el día de hoy. Como les decía la vez pasada, esto es como lo que les decía ahorita, perdón, la vez pasada, ahorita al principio. Esto es como el abrebocas. Cuando uno habla de investigación, como que lo inicia todo, la ficha de dominó que hace girar todo lo demás, es la problemática. Dime, Andrés. Profe, qué pena, una pregunta. En cuanto a las diapositivas y los contenidos que se verán en el curso, ¿los vas a poner en campus virtual o listo? Perfecto. En Moodle yo voy poniendo todo este material. De todas formas, también queda en la grabación, ¿no? O sea, también va quedando la grabación y ahí ustedes van mirando. Listo, igual, amigos, a mí me gusta presentar, pero luego me gusta como tratar de escribirlo bien, o sea, escribirlo como un documentico bien hechecito para que a la hora de que ustedes lo revisen, pues como que tengan una versión depurada. Entonces, muchas veces no es inmediatamente que yo subo eso, sino que primero tengo que decir, bueno, no, esto me quedó como feo, tal cosa, y lo estructuro en un documento. Pero sí, claro, todo eso lo comparto a través de la plataforma. Bien. Vale, gracias. No, a ti. Bien. Entonces, nos veríamos de hoy en 8 a través de este medio para seguir, digamos que profundizando sobre esta idea de lo que es un problema de investigación. Y yo quisiera que como insumo para esa próxima clase es que todos ustedes, no digo que de manera escrita, pero por lo menos sí de manera verbal, y no importa que no esté completamente estructurado, pero sí que todos estuvieran listos para yo preguntarle a algunos de ustedes, bueno, ¿y cuál es su problema? ¿Cuál es la inquietud en la cual o sobre la cual quiere centrar su trabajo de grado, su investigación o alguna indagación que quiera hacer o algo que le llame la atención sobre lo cual quiera indagar? Que traten de traer el problema sobre el cual quieren trabajar en, digamos que, la investigación que quieran realizar. O si no quieren realizar ninguna investigación, pues entonces alguna pregunta sobre la cual, o algún problema sobre el cual les gustaría como indagar. Preferiblemente del campo del conocimiento de cada uno de ustedes. Así de esa manera, pues nos vamos enterando y vamos tratando de delimitar el problema. ¿Listo? ¿Clarito para todos? Sí, por favor. Sí, profe. Listo. Bien. Entonces nos vemos de hoy en 8 días. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Bueno, profe, hasta luego. Vale, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.